De Estados Unidos en la transición. María Corina Machado entra en la jugada y Donald Trump revela quién manda en Venezuela. 30 días de dolor y falencias. La prueba que el chavismo no superó. ¿Cambiaron los socios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Rusia se despide, les contamos. Estos son los temas más importantes de este viernes 24 de julio de 2026 en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Quédate hasta el final para conocer los detalles y el análisis de cada información. Soy Mildred Manrique, bienvenidos sean todos, comenzamos. Tras varias semanas de especulaciones sobre su papel en la transición venezolana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la delegada de Washington, Dinora Figuera, despejaron la incógnita. María Corina Machado tendrá una representación en la mesa de negociación que arranca este 1 de agosto con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Una decisión que reconoce el peso político de la dirigente y que corrige una narrativa que insinuaba su exclusión en el proceso. Quique Frías con los detalles. El gobierno de los Estados Unidos enciende una luz en medio de una densa oscuridad de rumores. La líder opositora María Corina Machado tendrá un importante rol dentro de las negociaciones para la transición que inician el próximo 1 de agosto. La aclaratoria del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio estuvo acompañada de otro mensaje de la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera. Is there going to be a direct role for María Corina Machado and her opposition movement that won? Well, that's up to the Venezuelans to decide. I'm sure she can play a role if they allow, if they want her to. But in order for Venezuela to have the reconciliation that country requires to move forward on all these other projects, every element of Venezuelan society needs to be represented. And obviously María Corina represents an important element of that. María Corina Machado es muy importante en este proceso. Coincidimos con el secretario Marco Rubio. De alguna manera echan por tierra los rumores de que Estados Unidos está distanciado de María Corina, de que Estados Unidos está molesto con María Corina, de que Donald Trump está molesto con María Corina, de que Trump no quiere a María Corina. No, eso es mentira. Esos son, como dirían por ahí, bulos que echan a rodar por allí algunos interesados en generar una matriz de opinión que no tiene ningún asidero y ningún fundamento. El mensaje llega después de días de ruido político, silencio de la Premio Nobel de la Paz y comentarios mal infundados, como los del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. En los pasillos del poder ya no esconden el fastidio con Machado y su círculo más cercano. Se agudiza la crisis entre la PUC y María Corina. Y en este contexto, una tradicional fuerza política en Venezuela, como lo es Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, hace intentos de reagruparse en torno a la plataforma unitaria, de la cual salió hace más de un año. Sus propuestas, relanzar la coalición y construir un gran acuerdo nacional. La señora María Corina Machado va a volver a Venezuela a desempeñar el papel que le van a asignar y que le han asignado, de hecho, la mayoría de los venezolanos, para empezar a definir una hoja de ruta, un plan de trabajo que permita la reinstitucionalización del país. Entonces, ahí hay una agenda de temas, que por cierto, Dinora Figuera ya la explicaba en estos días. María Corina sin duda no controla la mesa de negociaciones, pero nadie puede decir que es una figura prescindible y sin valor. Rubio la reconoce, Dinora la considera importante y la oposición ya orbita en torno a su liderazgo. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Marco Rubio y Dinora Figuera confirmaron que la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025 participará de alguna manera en la mesa de negociación con el chavismo a partir de este 1 de agosto. Pero ¿tú qué crees? ¿Esto es una rectificación política o María Corina Machado nunca estuvo fuera? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. La transición no solo implica cambiar autoridades, sino reconstruir las instituciones. El reto es que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral vuelvan a actuar apegados a la Constitución y las leyes y no bajo cuotas de poder como lo han venido haciendo durante casi 30 años. Continuamos con María José Prado.
La propia Constitución venezolana ya define cómo deberían funcionar estas instituciones. El artículo 254 establece que el Poder Judicial es independiente y que el Tribunal Supremo de Justicia debe gozar de autonomía funcional, financiera y administrativa, mientras el artículo 294 ordena que el Poder Electoral se rija por los principios de independencia orgánica, autonomía, imparcialidad, transparencia, igualdad, confiabilidad, eficiencia y celeridad. Sin embargo, durante años ambos organismos han sido cuestionados por actuar bajo criterios políticos y no como contrapesos del poder. Establece varios casos, digamos, varias condiciones para la elección. Por una parte, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, obviamente hay que ser abogado, hay que tener maestría o doctorado, hay que tener un determinado tiempo de ejercicio profesional. Luego hay candidatos que los propone las universidades nacionales, otros que los propone la sociedad civil. Entonces, bueno, hay que respetar todos esos mecanismos de postulación. Con el Consejo Nacional Electoral, pues también hay unas condiciones allí establecidas. Es decir, el tema es que tiene mucho tiempo, que eso no se hace de acuerdo a la ley. La Carta Magna también señala que el acceso a la justicia debe ser imparcial, transparente, autónomo e independiente, según el artículo 26, y que el ingreso y ascenso de los jueces debe hacerse mediante concursos públicos de oposición, garantizando la participación ciudadana, según el artículo 255. Para especialistas, el reto no es crear nuevas instituciones, sino hacer que las existentes cumplen esos principios constitucionales. No se trata de que las leyes o que el diseño constitucional sea un diseño fallido, sino sencillamente que, bueno, se pueden tener las mejores normas, pero cuando se instala en el poder un grupo de gente que sistemáticamente viola las normas y que lo hace con alevosía, prevalidos por su condición de poderoso por el control del poder y por el uso brutal de la fuerza, pues entonces allí es donde radica el problema más grave que tiene el país. La reinstitucionalización de Venezuela dependerá en buena medida de que el TSJ vuelva a garantizar el derecho a la justicia y que el CNE recupere la confianza como árbitro electoral. Más que una discusión sobre nombres, el debate es si ambas instituciones volverán a responder a la Constitución o continuarán siendo vistas como espacios de disputa política. Al cumplirse un mes del desastre natural más devastador de la historia reciente de nuestro país, el balance no solo es el número de víctimas, sino la falta de voluntad y preparación del gobierno para enfrentarlo. Juliana Palmar con el recuento. Hace un mes, el 24 de junio, 2 terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país. El último balance oficial reporta 5.398 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y más de 1.400 réplicas registradas desde la emergencia. El movimiento telúrico dejó una lección en todo el país. Ante la falta del Estado, el venezolano ya no espera que venga alguien a salvarlo, se salva solo. La magnitud del desastre luego del doble terremoto en La Guaira el 24 de junio creo que podría colapsar casi cualquier estado en cualquier parte del mundo. Sin embargo, veníamos de una crisis previa social y económica en el país que acrecentó o perjudicó, agravó las consecuencias de ese terremoto, que obviamente era impredecible, pero que con las horas y las horas y las horas dejó al desnudo la falta de respuesta del gobierno de turno, que se esperaba las primeras 24 horas, luego las primeras 48 horas, luego las primeras 72 horas y en muchos casos no llegó. La respuesta movilizó a más de 4.000 rescatistas nacionales e internacionales, que lograron sacar con vida a 6.462 personas entre los escombros. Estados Unidos comprometió $386 millones y envió más de 400 toneladas de ayuda humanitaria, mientras agencias de la ONU desplegaron asistencia para los damnificados. Que se mantiene intacta es la voluntad del venezolano de salir adelante, y esto no es poca cosa ni es solamente un mero romanticismo. Me sorprende que aún en esta plena desgracia que estamos viviendo, este luto nacional, las personas se siguen manteniendo firmes y han podido evaluar en su justa dimensión quién es el responsable de una respuesta rápida en este caso. Pero la tragedia también dejó fuertes cuestionamientos.
Habitantes de las zonas afectadas denunciaron que durante las primeras horas fueron los propios vecinos quienes iniciaron los rescates con herramientas improvisadas. También reportaron retrasos en la llegada de la maquinaria pesada, escasez de agua, alimentos y medicinas, además de fallas en la atención a los desaparecidos. Ahorita la gente de obras públicas están demoliendo con las máquinas, porque para ellos es más fácil demoler que ayudar y sacar los cuerpos. Toda esta gente que está aquí atrás está como yo, sacando sus familiares, porque esa máquina lo que hacen es remover los escombros y sacar a la gente por parte, porque para ellos no valemos. Un mes después, la emergencia continúa. Más de 23.500 personas permanecen en refugios temporales y el Banco Mundial estima que los daños materiales alcanzan los 19.600 millones de dólares, con una reconstrucción que podría costar hasta 50.000 millones. La mayor tragedia natural de Venezuela en más de 2 siglos sigue dejando huellas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Estados Unidos avanza, Rusia y China retroceden. El nuevo escenario obliga a revisar las alianzas militares que definieron 2 décadas de chavismo. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía esta información. Durante más de 2 décadas, Rusia y China fueron los principales proveedores de armamento, tecnología y asistencia militar del chavismo. Pero el nuevo escenario político y el acercamiento de Venezuela con Estados Unidos abren interrogantes sobre el futuro de estas alianzas estratégicas y el papel que ahora desempeñan estos antiguos socios. El pasado 23 de julio surgieron versiones difundidas por la periodista de investigación Sebastiana Barraez y basadas en fuentes militares, que apuntan a una posible reducción de personal técnico ruso en Venezuela. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, el planteamiento coincide con un contexto marcado por el fortalecimiento de los vínculos entre Caracas y Washington y por la necesidad de Rusia de concentrar recursos en otros frentes. Rusia ha sido uno de los principales socios estratégicos de Venezuela en materia de defensa durante las últimas 2 décadas. Su aporte no solo se limitó a la venta de armamento, también incluyó transferencia tecnológica, mantenimiento de sistemas, capacitación de personal y cooperación militar, cuya evolución desde luego ahora dependerá del nuevo contexto político generado desde el 3 de enero de este año. Aunque Rusia continúa vinculada a proyectos estratégicos como el mantenimiento del sistema de armas y la cooperación en materia de defensa, analistas señalan que las alianzas internacionales rara vez son permanentes. Los cambios en el contexto político y económico suelen modificar las prioridades de los estados. En este caso yo hablaría más de una reconfiguración que de una ruptura. En política exterior, los estados suelen preservar sus relaciones estratégicas incluso cuando se modifican sus prioridades. Si Venezuela avanza hacia un mayor acercamiento con Estados Unidos y con otros países occidentales, eso no necesariamente implicará abandonar los vínculos con Rusia, con China, por ejemplo. Lo más probable es que intente diversificar sus alianzas para ampliar su margen de maniobra. Hasta ahora no existe información pública que confirme la presencia permanente del personal estadounidense en Venezuela. Sin embargo, si se profundiza ese acercamiento con Estados Unidos, podrían abrirse espacios para nuevas formas de cooperación en materia de seguridad o defensa con países occidentales. En cualquier caso, estos procesos suelen ser graduales y responden tanto a intereses estratégicos como a consideraciones políticas y regionales de ambas partes. Ya hemos visto unos primeros acercamientos entre autoridades israelíes, incluso personal militar israelí reuniéndose con el alto mando ejecutivo de Venezuela, y eso podría ser quizás el primer paso. Más allá de una posible salida de técnicos rusos, el verdadero debate parece centrarse en el reordenamiento del mapa geopolítico de Venezuela. La pregunta ya no es únicamente quiénes fueron sus principales aliados durante los últimos años, sino quiénes ocuparán ese espacio en una etapa marcada por nuevas relaciones internacionales y por un cambio en las prioridades estratégicas del país. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, es quien lleva la batuta en Venezuela. Así lo aseguró el presidente Donald Trump durante un acto oficial. Chris Wright, I said, who the hell is that? Turned out to be this guy right over here. And he's turned out to be incredible, really incredible. He's running Venezuela, he's running
more than anybody has ever run before, I think we can say, Chris, right? He's doing a great job, so we appreciate it. Thank you. La frase de Trump no pasó desapercibida. Mientras Delcy Rodríguez ejerce la jefatura política del Ejecutivo, Chris Wright es el hombre que lidera la estrategia de su administración en Venezuela, especialmente en el área energética. De esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más visiten impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. Atentos a la programación especial